el día, ya como lo habíamos visto el día jueves, estuvimos viendo pues algunos conceptos, ¿no? Básicos e importantes. Entonces ya el día de hoy vamos a ver, vamos ya a abordar directamente el tema de la intervención, cuáles son estos trastornos del habla, del lenguaje. Entonces vamos a proceder a compartir la pantalla para poder ver lo que es nuestras diapositivas. Como bien ya se ha mencionado, cualquier duda, cualquier pregunta la vamos colocando en nuestro chat de Zoom, así como también vamos de repente levantando la manito para poder de repente hacer alguna pregunta o también compartir alguna experiencia, ¿no? Que hayamos tenido con respecto al tema del cual pues nosotros estamos hablando, estamos compartiendo el día de hoy. Bien, entonces, vamos a continuar viendo lo que es la terapia del habla y del lenguaje. El día de hoy ya nos encontramos en nuestra segunda clase. Entonces, acá vamos a ver un poquito, ¿no? Como que vamos a hacer un pequeño recordar en donde hay que tener en claro de que justamente un trastorno del habla es pues esta afección, ¿no? En la cual una persona va a tener problemas para poder crear o para poder formar los sonidos del habla que son necesarios para poder comunicarse con otras personas. Y esto obviamente puede hacer que el habla del niño en particular sea a veces un poco difícil de comprender, ¿no? Y es también un tipo de trastorno de la comunicación, porque afecta la manera en las que las personas utilizan y procesan el lenguaje. Entonces es muy importante tener en cuenta ello. Para poder recordar un poquito, vamos a revisar justamente esta definición de la articulación, porque la articulación es parte importante en el tema del habla, ¿no? Porque va asociado específicamente al acto de colocar las estructuras fonoarticulatorias, no en posición adecuada para producir fonemas específicos. Ahora, el articulador activo en el momento que se está realizando la comunicación debe de realizarse correctamente justamente para que haya esta comprensión y obviamente el sonido sea el correcto también, ¿no? Si el sonido es correcto, está habiendo una adecuada articulación y por lo tanto la comunicación va fluida, va a ser entendible. Ahora es importante recordar que hay que mantener o se mantiene de la forma conveniente, es decir, necesito una velocidad adecuada al hablar, una precisión exacta de los órganos fonoarticulatorios y obviamente una cantidad justa de contacto para poder lograr un fonema. El pronóstico general muchas veces en la intervención, cuando llega un paciente a consulta porque hay un trastorno del habla, siempre es favorable. O sea, el diagnóstico, o perdón, el pronóstico en general siempre es favorable, pero siempre y cuando exista una intervención temprana, porque esto genera ya una influencia en el desarrollo psicoafectivo y también en lo que es el rendimiento escolar del niño. Entonces, es muy importante tener en cuenta este aspecto ya que cuando los niños presentan, por ejemplo, dislalias, problemas, algún tipo de trastorno del habla, si bien es cierto, no es un trastorno grave, pero puede repercutir de manera importante y relevante sobre su manera de comunicarse. Por lo tanto, esto puede afectar fuertemente, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo psicoafectivo y también en lo que es el rendimiento escolar, en estos dos aspectos importantes. Entonces, hay algunos datos importantes que hay que tener siempre en cuenta que se van a asociar con que la alteración fonética no mejora a la repetición, por lo tanto, si nosotros le pedimos al niño que repita una y otra vez, finalmente vamos a estar perdiendo el tiempo porque esto no va a favorecer que mejore, pero en cambio las alteraciones a nivel fonológico, como son constantes, sí pueden necesitar tareas de repetición y eso sí puede ayudar. Entonces, vamos a ver un poquito el tema de los enfoques para el tratamiento, ¿no? ¿Cuáles van a ser justamente estos enfoques para yo poder realizar mi tratamiento, para yo poder de repente realizar mi intervención?
Primero tenemos el enfoque tradicional de Van Ripper, en donde este enfoque tiene que ver con la parte sensorio-perceptual o el enfoque motor, que es de Van Ripper, ¿no? Que si ustedes se fijan, es bastante antiguo y se caracteriza porque es un enfoque más sensorial-perceptual o está enfocado hacia la parte motora. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Se tiene la base que vendría a ser la discriminación auditiva y se realiza generalmente antes o en paralelo al entrenamiento de la producción del habla. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo en donde pueden observar que lo que se intenta es que el niño a través de la discriminación auditiva pueda identificar. ¿No? O sea, que al realizar un fonema distinto también puede provocar una diferencia y un significado. Entonces, lo que se hace es comparar las producciones correctas del sonido contra las producciones incorrectas. ¿Para qué? Para que el niño lo pueda identificar y pueda ir mejorando también. Ahora, esta tarea no es fácil. Ahora, como ustedes se van a poder imaginar, tratar con niños en consulta a veces es un poquito complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Aquí tenemos un esquema, ¿no? Tiene algunos pasos a seguir. Entonces, lo primero que se hace es el entrenamiento de la discriminación auditiva, que ahí le he puesto como DEA. Entonces, o sea, aquí básicamente hay que intentar que un niño se dé cuenta de que los fonemas suenan diferente y que por lo tanto, si no los hago correctamente, voy a decirlo de manera incorrecta o diferente. Entonces, para esto se supone que hay que lograr el posicionamiento fonético de los articuladores para poder producir el sonido de manera aislada. Ahora, una vez que el sonido se logra realizar de manera aislada, el niño debería de ser capaz de producir estos sonidos en frases y luego las frases convertirlas en oraciones. Pero también deberíamos, antes de eso, es decir, una vez que lo hace de manera aislada, deberíamos de incluirlo en sílabas sin sentido. Y después hacer una producción de sonido en posición inicial, medial, final, ¿no? De la palabra para que finalmente, como les decía, el niño logre incorporar estos sonidos en la producción de frases, de oraciones, para que ya finalmente los pueda llevar a lo que se quiere, que es llevarlo a un habla conversacional, a un habla básicamente espontánea del día a día. Eh, Aquí hay un elemento que es importante destacar y que hay que tener en cuenta. Cuando hablamos de esta producción de sonidos en el habla conversacional o espontánea, a lo que me estoy refiriendo es a la generalización, ¿ya? Es distinto el hecho de lograr que el niño articule versos o palabras a que las utilice. Pero sin duda esto es uno de los elementos más difíciles para lograr el objetivo en el tratamiento de algún tipo de trastorno del habla, ¿no? Entonces, no sacamos mucho si nosotros trabajamos, por ejemplo, un fonema X o una dislalia de determinado fonema y el niño, claro, no sé, efectivamente lo logra en la sesión de trabajo, pero si nosotros no nos cercioramos que efectivamente el niño logra articular correctamente este fonema en sílabas, en palabras o en frases y más aún dentro de su vida cotidiana, entonces pues todavía no podemos hablar ni podríamos decir de que el trastorno fue superado. Solamente cuando estemos seguros de que esto se ha generalizado en el habla conversacional, espontánea, de su día a día, de la vida cotidiana y en todos los ámbitos de la vida, ahí nosotros recién podríamos llegar a la conclusión de que este niño superó su dislalia, su disfemia, ¿no? O sea, es importante ver de que lo pueda practicar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían las estrategias? Bueno, ya sabemos que la discriminación auditiva es fundamental y nosotros podríamos pedirle después al niño que imitara y podríamos darle también señales sensoriales, como, bueno, a lo mejor tocando o estimulando algunas zonas puntuales para que el niño pues logre poner o ubicar sus estructuras fonoarticulatorias. Tenemos otro enfoque. Ya, tenemos otro enfoque. A ver, creo que han hecho una preguntita. Una consulta, ¿hasta cuántos años se consideraría una intervención temprana? O sea, nosotros podemos hacer una intervención temprana desde los 2 o desde los 3 años.
Ya podemos ya traer a consulta. Al menos nosotros, donde yo laboro actualmente, que es un centro de salud mental comunitario, en el área de terapia del lenguaje recibimos a los niños desde los 3 añitos. Ya, entonces desde los 3 años ya se puede hacer una intervención temprana. Ahora, el segundo modelo de intervención es el motor kinésico, ¿ya? Este otro enfoque, que es el de motor kinésico, que estaba planteada por Steinfeld, por Haug y por Jung en el año de 1938, ¿no? Y ellos básicamente se basan en el énfasis del desarrollo de los correctos patrones de movimiento. Y esto requiere que el especialista o el terapeuta manipule los órganos fonoarticulatorios para ir facilitando la producción. Y esto se basa en el presunto o en el supuesto de que es posible establecer patrones de retroalimentación positiva de manera kinésica táctil. Entonces, en relación a esto, no era extraño o no es extraño de repente hasta utilizar esa sensación de calor o tal vez poder o estimular al niño con un poco de dulces. Entonces, todo esto para que el niño logre llevar estos órganos o estas estructuras a ciertos puntos y que pueda lograr finalmente decir el sonido que queremos que diga o que se necesita que diga. Por eso habla que es una manipulación directa de los articuladores del niño. Entonces, aquí el paciente es ayudado a reconocer y luego a producir los movimientos del habla. Por eso tampoco es raro esta modalidad, que muchas veces en algunas sesiones podamos utilizar muchas veces un espejo, porque con el espejo el niño logra también tener esa retroalimentación visual, de comunicar o ver estas estructuras para poder finalmente sacar ese sonido, esa R, esa L, ¿no? Con el cual nosotros estamos estimulando al niño para que pueda salir, ¿no? Y ya también en este enfoque se usa, como les decía, señales táctiles, kinestésicas, para que los niños lleguen a facilitar estos mapas motores, o sea, cómo se hace realmente y que quede fijo en su cerebro, ¿no? En sus estructuras mentales para que después él solito lo pueda reproducir. Ahora, vuelvo a recalcar, no es fácil, no es fácil si este niño no logra articular y es porque algo falta en la base. Entonces descartamos acá cualquier tipo de daño orgánico o algún trastorno secundario y les voy a enseñar un video que tiene que ver con el prompt, que es una técnica motora kinestésica. Esta técnica es un abordaje táctil kinestésico en donde usa puntos de contacto táctil con los articuladores. ¿Qué me refiero con articuladores? Hace rato vengo diciendo el tema de los articuladores. Estamos hablando de los músculos que están en la parte de acá, la mandíbula, la lengua, los labios. Entonces, aquí el especialista para poder guiarlo manualmente lo ayuda en la producción de la palabra, en la frase o en la oración. Entonces, vamos a ver el video. Voy a volver a compartirles porque creo que no lo compartí con sonido. Ya, voy a volver a compartirles, ¿ya? Y me van indicando si es que, vamos a ponerlo con sonido, si es que se logra escuchar correctamente, por favor. ¿Sí? Voy a ponerles el video en el chat. Me indican, por favor, si es que se puede escuchar. Me van informando, por favor. ¡Qué rico! Muy bien. También podemos ponerle acá, mira. ¿Se escucha? Por favor, me confirman en el chat si se escucha correctamente el video, por favor. Sí, sí, colega, sí se logra escuchar. Perfecto, entonces vamos a continuar con el video. Jugo. ¿Le demos jugo? Sí. Le demos, mira, mira, mira. Jugo. Muy bien, de nuevo. Jugo. Hermoso. Muy bien. Y entonces le vamos a echar sal. A ver, yo creo que a él le va a gustar más. ¿Le gustó?
Muy bien, de nuevo. Sí, hermoso. Le pusimos sal. ¿Le pones solito? Shh. Yo creo que vamos a necesitar pan. ¿Buscamos un pan? Claro, busquemos un pan. Está buscando la esponja. Tenemos. ¿A dónde quedó? Está guardado. Mira, José, al lado del perrito. Al lado del perrito. Aquí, 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 aquí. Ahí tiene. Muy bien, dale. Qué rico. Vamos a darle pan. Mírame. Pan. De nuevo. Pan. Solito. Muy bien, muy bien. Y mira. ¿Qué le damos? Un pollo. Vamos a darle pollo. Mira, mírame a mí. Pollo. Yo. De nuevo. Po. Yo. Mucho mejor. Se comió todo. ¡Wow! Mira, ¿qué vamos a darle ahora? ¡Ah! ¡Qué bueno! Vamos a darle pizza. Pizza. Muy bien, de nuevo. No. Mírame. Mírame a mí, amor. Pizza. Excelente. Perfecto, muy bien. Hemos visto el video y me gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué es lo que podemos observar? ¿Qué es lo que rescatamos de este video? ¿Cómo es que vemos que es la intervención del especialista? A ver, ¿quién podría comentar un poquito qué es lo que ha podido ver del video, qué es lo que rescata de ahí, qué es lo que resalta, ¿no? Sobre la intervención? Alguien que quisiera hacer algún comentario, lo puede hacer levantando la manito, también lo puede hacer escribiendo en el chat del Zoom, si por ahí alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención. Entonces, acá nosotros vemos cómo es que la terapeuta realiza el contacto manual kinestésico, ¿no? Para la pronunciación de cada palabra, para la pronunciación, ¿no? De cada consonante en la cual se quiere lograr el sonido correcto, ¿verdad? Y cuando el niño logra hacerlo, vemos también cómo el especialista felicita, refuerza positivamente, ¿no? Le dice bravo, hermoso, mucho mejor, y vemos que también es muy didáctico. Vemos que también lo realiza a través del juego. Entonces, esa es una pequeña sesión de prompt, ¿no? Donde vemos cómo hacer la intervención manual kinestésica, como ya lo había mencionado. Entonces, habiendo visto ya este video, vamos a entrar ya un poquito más al tema de las intervenciones. ¿Ya? Vamos a entrar un poquito más ya al tema de las intervenciones y vamos a ver primero las praxias bucolinguales faciales no verbales aisladas. ¿Ya? Por mucho tiempo se ha hablado de las praxias bucolinguales no verbales aisladas. Ahora, ¿qué son estas praxias faciales? Pues es una técnica en donde no se usa el habla y se pretende influir en el desarrollo de las habilidades del lenguaje. Entonces, básicamente lo que se hace acá, como ven ustedes en la foto de ahí, no es que el niño, por ejemplo, mueva su lengua hacia distintos puntos y por eso son praxias bucolinguofaciales no verbales, porque acá no va asociado a un sonido, no, son solamente movimientos. Existe también las prácticas bucolinguales faciales verbales, que esas ya serían, por ejemplo, cuando nosotros pedimos al niño que ponga su lengua detrás de los incisivos, ¿no? Detrás de los incisivos superiores y que realice un sonido, por ejemplo, con la R, con la L, con la S. Entonces, eso ya sería una praxia bucolingual facial verbal.
En cambio, estas otras que ustedes ven acá en la imagen son las no verbales. Y bueno, hay algunas que son aisladas y también nosotros podríamos hacer algunas secuencias, ¿no? Por ejemplo, el típico sonido del caballito, ¿no? Que esa sería una apraxia bucolingual facial no verbal secuencial, ¿ya? Porque tiene una continuidad. Entonces, con estas habilidades se pretende desarrollar un poquito mejor las habilidades del lenguaje. Bien, empezamos con la dislalia. Ya, la dislalia acá es un trastorno del habla de los fonemas. Por eso se manifiesta con una incapacidad de articular ciertos fonemas o grupos de fonemas, y esto es debido a malformaciones en los órganos que intervienen en el habla y el lenguaje. Por otro lado, vemos también que es un trastorno del aprendizaje que debe de ser tratado de forma temprana. El objetivo es evitar que pueda derivar en un bajo rendimiento académico. Afortunadamente, los ejercicios de la dislalia específicos dirigidos por un logopeda con el apoyo de los padres dan buenos resultados en muy poco tiempo, ¿ya? Y bueno, suele presentarse entre los 3 y los 5 años, ¿no? La dislalia se presenta en ese rango de edad, de 3 a 5 años, ¿no? Con alteraciones obviamente en la articulación. Y además, y de forma frecuente, la dislalia más común se trata de una dislalia transitoria. Por otro lado, también aquí los errores comunes más encontrados en las personas con la dislalia es la presencia de omisiones, por sustituciones o distorsiones, y las consonantes aquí más afectadas son la R, la S, la L, la K, la Z y por último la Ch. ¿Ya? Las causas de la dislalia son varias, ya que este trastorno tiene un origen multifactorial, y además la evaluación de las dificultades del lenguaje se realizan a través de la observación de la conversación espontánea, creo que ya lo había mencionado también. Entonces, se deben tener muestras del lenguaje en diferentes situaciones, ¿no? Y dentro de las causas de la dislalia vamos a encontrar causas orgánicas, que es cuando existen alteraciones en alguna función orgánica determinada. Otro sería la falta de comprensión o de la discriminación auditiva, ¿no? Donde ya se presentan dificultades para diferenciar algunos sonidos concretos. Están las causas ambientales. Vivir en un ambiente que no favorece la fluidez del lenguaje y la comunicación también influye mucho. Lo que es la falta o la disminución de la audición, una correcta articulación requiere una buena audición. Por lo tanto, si la audición falla, va a dificultar lo que es la adquisición del lenguaje y el desarrollo, ¿no? De este mismo. Causas psicológicas. Este tipo de causas se dan cuando un aspecto de carácter psicológico influye en la aparición de la dislalia. Generalmente aquí vamos a poder encontrar trastornos de tipo afectivo, efectos, no sé, por inadaptación familiar, traumas, etcétera, ¿no? Van a haber factores genéticos. Otra de las causas de la dislalia se encuentran en los factores hereditarios. Y por último, la percepción del espacio y del tiempo, ¿no? Aquí la persona también presenta problemas para percibir los movimientos necesarios y producir un sonido correcto y adecuado. Es necesario tener en cuenta que la pronunciación de los fonemas se altera de diferentes formas. Es por eso que vamos a encontrar diferentes tipos de dislalias. Primero vamos a encontrar una dislalia evolutivo-fisiológica, que suele desarrollarse en el niño en el periodo infantil. Generalmente el niño no suele ser capaz de repetir por imitación las palabras, por eso lo hace de forma incorrecta, y además suele presentarse a partir de los 4 años de edad en el niño. Entonces, este tipo de dislalia suele producir cierta angustia en algunos padres, y además también los padres creen ver en la dislalia evolutiva un síntoma de retraso normal, pero es normal, parte de, ¿ya? Luego tenemos la dislalia funcional. La dislalia funcional se produce por un defecto en la articulación del habla.
y además es originado por un funcionamiento anormal de los órganos periféricos del habla que ya mencioné cuáles son. Entonces, generalmente es la dislalia que suele ser más frecuente en los niños. La dislalia funcional se presenta cuando el niño no logra utilizar correctamente los órganos articulatorios, pero sin embargo puede no existir ningún problema orgánico de base, ¿no? Por eso este trastorno se puede deber a un escaso control de la psicomotricidad fina, porque para articular algunos sonidos es necesario cierto grado de habilidad motora, y esto se puede observar sobre todo en el caso de las letras como la L, la R, que sobre todo la R es la que más les cuesta a los niños, ¿no? Que obviamente siempre las va a aprender al final, ¿no? Y además también puede estar causada por una estimulación deficitaria, ¿no? Entonces esto provoca de que el niño se quede anclado en una etapa del desarrollo anterior. Luego está la dislalia audiógena, que suele estar relacionada con las dificultades en la audición. Y además, si el niño no escucha correctamente, se puede ocasionar una mala articulación y por ende una mala comunicación. Entonces, la dislalia audiógena está causada por una deficiencia auditiva. ¿Ya? Por esto es que el niño no oye bien y no articula correctamente. Y además va a ir confundiendo fonemas, ¿no? Que tengan alguna semejanza, al no poseer una correcta discriminación auditiva, va a tener dificultades. Entonces, el deficiente auditivo presentará pues otras alteraciones del lenguaje, fundamentalmente en la voz. Y además, el estudio de una audiometría nos va a ayudar mucho para poder dar la pauta sobre una posible adaptación de prótesis, pero ya eso es muy aparte, es muy independiente, ¿no? Por eso la intervención irá encaminada básicamente a aumentar su discriminación auditiva, mejorar su voz y poder implantar los fonemas que no ha podido adquirir. Luego viene la dislalia orgánica. La dislalia orgánica básicamente son producidas por lesiones anatómicas en los órganos que intervienen en el habla. Generalmente los niños utilizan con mayor frecuencia la sustitución, la omisión o también la distorsión del sonido que se espera pronunciar. Entonces, la dislalia orgánica hace de que el niño tenga dificultades para poder articular determinados fonemas por problemas orgánicos, ¿no? Por esto se presenta en los niños cuando hay algunas alteraciones en las neuronas cerebrales. También se muestran cuando tienen alguna malformación o anomalías en los órganos del aparato fonador, ¿no? Y además, en este caso de tipo de dislalia, cuando el problema se halla a nivel cerebral, ya se le denomina como una disartria. Y cuando afecta los órganos del habla, se le conoce ya como una disglosia, que ya lo vamos a ver más adelante también. Luego está la dislalia mixta, que es la que suele presentarse de forma simultánea, dos o más tipos de dislalias que he mencionado, ¿ya? Y por último, la dislalia fonológica. Aquí la dislalia fonológica es un tipo que se produce por una alteración en la percepción y en la organización auditiva. También se produce una alteración en la programación de los sonidos que forman las palabras. Entonces, aquí la dislalia fonológica produce errores en la producción y en la articulación de fonemas como consecuencia pues de una discriminación auditiva no funcional. Entonces, aquí las alteraciones más comunes son las dificultades en el análisis temporal de fonemas dentro de una secuencia y además se omiten sílabas, fonemas, provocando ya dificultades en la producción espontánea, ¿no? Ya, por último, van existiendo alteraciones del orden de los fonemas y de las sílabas. Ahora, esos son los tipos de dislalia, pero dentro de la dislalia también vamos a encontrar una clasificación, ¿ya? Primero está la dislalia simple, en donde es la imposibilidad de la articulación de un fonema, que puede ser considerado también como un retraso simple del lenguaje. Luego viene la dislalia múltiple, que es la imposibilidad de la articulación de dos o más fonemas. Luego viene el lotentismo, que es la imposibilidad de la articulación de todos los fonemas, es decir, una dislalia ya generalizada. Y viene ya la dislalia fin, que es la imposibilidad de la articulación de todos los fonemas con el mismo punto de articulación. Ahora, ¿cómo diagnostico yo la dislalia?
En primer lugar, es importante tener en cuenta la evolución del niño, así como su contexto familiar. Debemos tener información sobre su desarrollo motor, nivel de audición, ambiente sociofamiliar, su ambiente escolar. Entonces, la evaluación de las dificultades del lenguaje se realiza a través de la observación de la conversación espontánea en todo tipo de problema o trastorno del lenguaje. ¿Ya? Eh, entonces, se deben tener muestras de lenguaje en diferentes situaciones y para completar el diagnóstico es importante yo poder tener en cuenta algunos aspectos. Primero, que no existan alteraciones físicas en los órganos bucofonatorios. Los órganos bucofonatorios son los órganos que intervienen en el habla, la lengua, los labios, las mejillas, la mandíbula. Entonces, estos órganos no dejan de ser músculos y como todos los músculos necesitan tener una tonicidad, una agilidad, movilidad y fuerza adecuada. Lo otro que tengo que tener en cuenta es la valoración del soplo, el control de la respiración, la coordinación con el habla. Luego viene la valoración de la realización de praxias, es decir, los ejercicios prácticos con los órganos de articulación. Luego viene la discriminación auditiva de los sonidos. A través de la discriminación de pares mínimos podemos comprobar si es capaz de percibir las diferencias y las semejanzas entre diferentes sonidos. Y ya por último, la evocación de palabras a través de diferentes actividades que nos permitan o nos van a permitir conocer los fonemas afectados. Entonces, cuando a un niño le diagnostican este trastorno, se nota que es incapaz de pronunciar correctamente los sonidos del habla. Y estos son vistos como normales según su edad y desarrollo. Pero sin embargo, un niño con una dislalia suele sustituir una letra por otra o no pronunciar consonantes. Por ejemplo, en vez de decir maíz, te dice maí. O en vez de decirte tres, te dice tes. Por eso es que cuando, no sé si ustedes han visto, cuando el bebé empieza a hablar, lo hace emitiendo los sonidos más simples, como el de la o te hace la pa. Entonces, el bebé va a comenzar a pronunciar sonidos cada vez más difíciles, lo que le va a exigir un mayor esfuerzo de los músculos y de los órganos fonadores. Entonces, la intervención en dislalia hace referencia, y en general a todo tipo de intervención, hace referencia al conjunto de estrategias, de procedimientos, de técnicas que se van a poner en juego para lograr una serie de objetivos sobre el proceso del desarrollo lingüístico. Y gracias a esos ejercicios, gracias a esas actividades que mejoran la musculatura empleada para la pronunciación y perfección de la articulación, va a ser posible mejorar este problema. Primero, con respecto a la dislalia, hay que hacer ejercicios con la lengua. Trabajar ese músculo es clave para tratar de solucionar problemas relacionados con la articulación de palabras. Entonces, existen multitud de ejercicios linguales de menor o mayor dificultad que le van a permitir mejorar la dislalia. Entonces, meter y sacar la lengua, tocar el labio superior e inferior con la punta de la lengua, sacar la lengua y moverla hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Y ese ejercicio el niño lo puede repetir 10 veces. Recorrer los dientes con la lengua de un lado a otro y, ¿no? O sea, el chasquear la lengua. Luego también podemos hacer ejercicio con los labios. Otro elemento fundamental para hablar son los labios y su correcto uso y su entrenamiento va a permitir mejorar la pronunciación. Entonces, los ejercicios que acá podemos realizar es pronunciar el sonido de la r, ¿no? O la t también. Entonces, sonreír con los labios juntos, enseñando los dientes, colocar la boca imitando un pez, o sea, sí. ¿No? Entonces, dar besos, no sé, con mucha fuerza. Entonces, de esa manera estimulamos a los labios. Los ejercicios con las mejillas, para trabajar las praxias de esta parte de la boca, es posible también realizar diferentes actividades en donde podemos incluir a las mejillas. Por ejemplo, inflo las mejillas o empujo las mejillas hacia afuera con la ayuda de la lengua. O vamos pellizcando las mejillas muy suavemente, ¿ah? Y masajeando también las mejillas, que es muy importante. Luego viene el ejercicio soplando. Soplar
es otra de las formas que permiten trabajar y mejorar la dislalia, porque una buena función respiratoria es clave para la articulación de las palabras. Entonces, estos ejercicios aportan esa posibilidad de trabajar y mejorar la dislalia, porque una buena función respiratoria, como ya lo dije, es la clave para una articulación de las palabras de manera adecuada. Entonces, estos ejercicios aportan esa posibilidad y pueden ser trabajados con o sin materiales. Por ejemplo, aquí vamos a tener el soplo simple, donde primero sin inflar las mejillas y posteriormente inflándolas, ¿no? Dejo de inflar. Soplo con las mejillas infladas. Lo otro es sentir el soplo, que es soplar sobre una superficie del cuerpo, como las manos. ¿Para qué? Para que cuando yo sople o el niño sople, ¿no? Pueda sentir la intensidad de su soplo. Lo otro es hacer burbujas con ayuda de una cañita en un vaso de agua, en una botella, en un platito, en un bol, de repente en un plato hondo. Poder inflar globos también. La idea es pedirle al niño que infle globos de distintos tamaños y esto le va a ayudar a aumentar la capacidad respiratoria del pequeño, ¿no? Soplar silbatos, sostener y trasladar bolitas de papel con ayuda de una cañita. Entonces, hay muchos ejercicios en realidad. Luego están los ejercicios para el diafragma, que para mejorar la capacidad pulmonar es clave estimular el diafragma por medio de ejercicios. Y en una ronda se le puede pedir al niño que inhale rápidamente y que exhale lentamente 15 veces. Luego damos un descanso y le pedimos que haga lo contrario, que primero exhale lentamente y que luego inhale lentamente por 15 veces. Lo otro es la discriminación auditiva y del ritmo, las onomatopeyas. Otra manera de trabajar ese trastorno es mediante la imitación de diferentes sonidos. Sin una buena discriminación de la audición, va a ser imposible que un niño pueda pronunciar bien determinadas palabras o sonidos parecidos porque no logran diferenciarlos. Entonces, para estimular ambas habilidades, podemos realizar algunos ejercicios para la dislalia. Podemos hacer el reconocimiento de diferentes sonidos, como pueden ser de animales, del ambiente, instrumentos musicales. Podemos hacer imitación de ritmo con las manos, con los pies, con todo el cuerpo. Pedirles también que distingan entre los tonos, la intensidad, la duración de algunos sonidos. Entonces, estos pueden ser, como no sé, el ladrido de un perro, el sonido que hace un carro, una ambulancia, un tren, ¿no? También sonidos del ambiente como truenos o el ruido que hace la lluvia al caer. Y ya lo otro es el lenguaje imitativo, dirigido y espontáneo. Aquí es necesario que todas las palabras puedan pasar por un proceso de generalización, por lo que aquí vamos a poder ayudarlos acompañándolos en su desarrollo con propuestas bastante sencillas. Podemos pedirle que repita palabras, que digan palabras que contengan un fonema determinado, que completen frases, que reciten refranes, poemas, cuentos, trabalenguas, ¿no? Y podemos a través de ello ayudarlo bastante. Bien, entonces vamos con la siguiente. Eso es con respecto a la dislalia. Luego de la dislalia vamos a encontrar a la disfonía infantil. La voz, además de ser un instrumento clave en la comunicación del niño, también es utilizado para el juego, para las relaciones sociales, para el canto, para la expresión de sus emociones. Por eso, si notamos que el niño se queda a menudo sin voz o no sé, siente molestias durante un largo periodo de tiempo, es necesario acudir al especialista. Vamos al otorrino para que le realice las pruebas necesarias, ya, donde el otorrinorangólogo, si es que no lo he pronunciado mal, ya, para que pueda realizar las pruebas necesarias y pueda pautar el tratamiento más adecuado para resolver la disfonía infantil. ¿Ya? Entonces, la intervención temprana del logopedo, del especialista, puede suponer un cambio radical para poder evitar lesiones crónicas que impidan al niño que pueda socializar correctamente. Ahora, ¿qué es la disfonía infantil? Aquí la disfonía es una alteración de las cualidades acústicas y mecánicas de la voz muy frecuente en los niños.
Entonces, esta alteración de la voz dificulta la comunicación y afecta las cualidades del sonido de la voz. Entonces, la disfonía infantil hace de que el niño tenga que esforzarse para emitir un sonido potente o audible, ¿no? Que tenga dificultades para mantener la voz durante un tiempo prolongado, ¿no? O que se muestre cansado tras haber utilizado la voz inadecuadamente. Entonces, existen diferentes tipos de disfonía, como la disfonía orgánica, la funcional, la psicógena, la traumática, y cada una de ellas tiene diferente origen. Puede ser por infecciones virales, mal uso o el abuso de la voz, problemas psicológicos o alguna agresión con un objeto en la garganta. Ahora, es curioso de que la disfonía infantil suele ser detectada por una persona ajena a la familia, como un profesor, el pediatra, o sea, alguien cercano que ya haya sufrido de repente problemas de voz. Entonces, esto sucede porque los padres y los propios niños no consideran como algo preocupante o no son conscientes de esos cambios, porque están acostumbrados a las características acústicas de las voces de sus hijos, ¿no? Entonces, otras veces asociamos esa voz patológica a la consecuencia normal después de que el niño ha estado en una fiesta de cumpleaños jugando y gritando, o porque ha corrido en el recreo y ha gritado porque está jugando con sus amigos, ¿no? Entonces, el mismo niño muchas veces manifiesta su cansancio vocal y su incomodidad al ir perdiendo su voz y sus posibilidades de comunicación con sus amigos. Aquí los problemas de la voz se suelen clasificar como alteraciones de la calidad vocal, del tono o de la intensidad. Entonces, las alteraciones de la calidad de la voz son las más frecuentes de detectar y se refiere a si la voz es ronca, es áspera, rugosa, soplada. En cuanto a las alteraciones del tono, se refiere a las voces que son muy agudas o, por el contrario, muy graves para la edad o el sexo del niño. Entonces, en las alteraciones de la intensidad ya nos referimos a voces que son muy suaves o que son muy fuertes. Ahora, como dije, ¿no? O sea, no siempre es fácil para los padres detectar la disfonía infantil, pero hay una serie de síntomas en el que el niño puede alertarnos de este problema. Primero porque va a haber un garraspeo, una tos seca, sin mucosidad y recurrente. Va a haber una fatiga vocal. El niño se cansa cuando habla durante mucho tiempo o se esfuerza al hablar. Cuando habla, vamos notando que las palabras finales apenas se oyen, ¿no? Y el niño tiene esa sensación como que se ahoga para terminar la palabra, ¿no? A la hora de hablar, por ejemplo, se observa tensión en su cuello, se le hincha la venita, siente dolor en la musculatura cervical, tiene pérdidas de voz y se queda afónico durante más de un mes de manera recurrente. Ha comprobado de repente que los fines de semana su voz mejora. Y esto puede indicarnos que en el ambiente escolar hay un mal uso o un abuso de la voz, ¿no? Después de un cumpleaños, un paseo, una actividad extraescolar, la voz empeora. Si por las mañanas la voz del niño puede estar mejor, pero a medida de que avance el día, su voz va empeorando, ¿no? Va a tener molestias también en la garganta, irritación, sequedad, ¿ya? Y va a tener dificultad para cantar o van a haber cambios en su tono de voz, ¿ya? Muchas veces las causas de la disfonía infantil puede ser las afecciones de la voz que suelen estar relacionadas con determinadas enfermedades como resfriados, la gripe, el exceso de gritos. Entonces, la disfonía infantil suele ser causada en un 20% de los casos por alteraciones anatómicas, ¿no? Como nódulos, quistes, ¿no? Que son producidos por el esfuerzo y el mal uso vocal. Ahora, en los niños chiquitos de 5 años, la causa más frecuente para la aparición de la disfonía son el abuso y el mal uso prolongado de la voz. Más que todo, ¿por qué? Por los gritos. Y ya entre los 5 y los 13 años de edad, la causa más frecuente de la disfonía infantil sigue siendo el abuso y el mal uso vocal prolongado. Pero también, si se presenta problemas digestivos,
como un reflujo gastrofaringolaringeo. Entonces, esto también favorece la aparición de la disfonía, ¿no? Van a aparecer también los nódulos, que son la consecuencia de una disfonía funcional prolongada que no ha sido rehabilitada. Va a haber problemas en las cuerdas vocales. Entonces, eso es lo que nosotros vamos encontrando. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ahora, si nosotros podemos ver que la sintomatología que hemos comentado, que he mencionado, concuerda con los rasgos de voz del niño, es necesario acudir a un especialista. ¿Ya? ¿Para qué? Para que realice las pruebas y observe la anatomía y la función laringea. Y a partir de los 5 años, derivamos al niño a la consulta de un logopeda. ¿Ya? Entonces, de esta manera conseguimos reeducar el buen uso de la fonación y el cuidado de la voz con la intención de prevenir estos episodios. En niños más pequeños, son sus padres los que reciben el asesoramiento vocal, porque son el modelo vocal de los niños. Ya una vez en la consulta de logopedia, se realiza una evaluación de la voz del niño, se evalúa la voz en niños pequeños y es una tarea complicada. Por eso el logopeda comienza con juegos y ya de forma lúdica genera ahí un vínculo emocional con el niño. Entonces, tenemos que tomar en cuenta 4 parámetros. Primero, la parte vocal, cómo es el grado de la voz, el tipo de la disfonía, si la voz es ronca, fatigada, tensa. Luego vamos a ver la tonicidad y la movilidad laringea o el gesto vocal, que tiene un componente físico que será aportado por las pruebas realizadas por el otorrino. Pero es interesante que el especialista en logopedia considere el grado de flexibilidad y la movilización de sus estructuras laringeas. Entonces, hay que ver ahí a la altura el ciclo vocal, la amplitud de la onda, todo esto a través de las evaluaciones que hagan, ¿ya? Luego la parte respiratoria, porque la voz y la respiración, como ya lo dije, van ligadas. ¿Por qué? Porque la voz es aire convertido en sonido. Entonces, hay que contemplar cuál es el patrón respiratorio, si el niño es capaz de hacer un soplo prolongado y si puede mantener un fonema durante un tiempo determinado. Y luego la parte postural. El logopeda también estudia la postura, porque eso da muchos detalles sobre los malos hábitos y la tensión muscular asociada a ellos. Entonces, en el caso de ser necesario, se deriva al especialista, también fisioterapeuta, para poder realizar un abordaje multidisciplinar. Entonces, vemos cómo la difonía influye el otorrino, influye el logopeda y también un fisioterapeuta. Entonces, toda la información obtenida de la exploración física del logopeda, junto a las pruebas objetivas realizadas desde el servicio del otorrino, nos ayuda a determinar para un diagnóstico con exactitud. En la mayoría de los casos, los cuidados básicos, el reposo, evitar que el niño grite demasiado, es suficiente para acabar con la disfonía infantil. Es muy adecuado realizar terapia vocal con un logopeda especializado en niños para corregir posibles errores, el gesto vocal, la respiración, la postura corporal, y así vamos a evitar problemas en la edad adulta. También existen fármacos y medicamentos que pueden ayudar y muy raramente el tratamiento es quirúrgico. En la mayoría de las ocasiones, el tratamiento de la disfonía infantil conlleva la intervención del logopeda y es necesario la implicación por parte de los padres y de la familia para conseguir mejores resultados. Aquí los ejercicios encaminados a conseguir esos objetivos pueden variar de un niño a otro en función a la patología vocal que puedan tener, sus necesidades concretas, sus hábitos, su entorno familiar y obviamente, por supuesto, su edad. Entonces, por eso no basta con hacer los ejercicios por nuestra cuenta. Lo más adecuado es contar con un buen asesoramiento profesional. El enfoque rehabilitador desde el área de la logopedia implica una terapia que se apoya sobre todo en el trabajo propioceptivo de la concienciación de la respiración en cuanto a su patrón adecuado, poder ver la prevención, la reeducación de los hábitos vocales dañinos, en la educación en voces alternativas, ¿no? Surgidas de distintas estructuras musculares compensatorias. Entonces, se puede definir la terapia vocal
Por lo tanto, este va a ser el proceso para llevar la voz a un nivel de adecuación que el paciente pueda alcanzar y que supla sus necesidades ocupacionales, emocionales y sociales. El éxito de la terapia vocal va a depender de un adecuado diagnóstico, de la selección de recursos idóneos, de la motivación y la colaboración del paciente para poder generalizar los aspectos aprendidos, las expectativas de la terapia por parte del paciente, el trabajo de afianzamiento que realiza el paciente fuera de las sesiones y en el caso de los niños, el apoyo de los familiares al respecto de la terapia, dando buenos modelos, siguiendo las pautas de higiene bucal. Entonces, la principal función que se busca en esta terapia es lograr mejorar la voz con el mismo esfuerzo. Entonces, vamos a tratar de encontrar una función fonorrespiratoria correcta, una obtención de un registro vocal óptimo, un aprendizaje de armónicos vocales y la mejora de la articulación también. Y ya dentro de esta terapia vamos a encontrar diferentes técnicas, técnicas de sonidos facilitadores, la técnica de bostezo, del suspiro, ¿no? Las técnicas de escalas musicales, ascendentes, descendentes, técnicas de fuerza de la B prolongada, sonidos vibrantes. Entonces, son muchas las técnicas que vamos a poder encontrar. Aunque es difícil evitar que los niños griten, porque es complicado eso, que se emocionen, que estén muy alegres. Existe una serie de recomendaciones para poder sustituir esos malos hábitos por otras prácticas de cuidado y de higiene vocal. Entonces, acá, por ejemplo, es muy importante dar algunas pautas. Primero, decirle al papá, no, esto ya va más que todo para los padres. Tienen que mantener la hidratación óptima del niño bebiendo agua a temperatura ambiente. La hidratación es esencial para mantener viva la capa protectora, o sea, es decir, esa mucosa de la laringe. Entonces, para eso se recomienda de que el niño beba de 1,5 litros a 2 litros de agua, de que haga inhalación de vapores de agua con sal, ¿no? Como si fuera un suero fisiológico y que puede utilizar, pues, para que pueda ayudarlo, ¿no? Con el tema de la voz. Mantener la nariz limpia para facilitar la respiración, hablar a un volumen de voz moderado. Antes de hablar, inspirar de manera relajada, con una inspiración diafragmática y emitir la voz sin esfuerzo. eh, Evitar usar el aire residual de los pulmones para hablar, es decir, no forzar la respiración, hablar despacio, articulando correctamente las palabras, procurar hablar cerca de la otra persona manteniendo el contacto visual, procurar no toser o carraspear y para que eso no suceda hay que hidratar, ¿no? Hay que hidratar mucho al niño, hay que evitar entornos muy ruidosos, hay que hacer ejercicios de relajación, de estiramientos de forma diaria, controlar la postura, evitar los traumatismos con las cuerdas vocales como toser, estornudar de manera ruidosa, reírse a carcajadas o imitar voces, ¿no? Y evitar hablar mientras se realiza el ejercicio, ¿no? Que eso es muy importante. Bien, de la disfonía infantil vamos a pasar a la disartria infantil, ¿no? La disartria infantil es una alteración neurológica que afecta lo que es el control de la articulación del habla. Los niños que presentan disartria tienen frecuentemente una respiración entrecortada, es irregular, van a emitir sonidos y palabras con escaso aire, presentan una voz difónica, nasalizada la mayoría de las veces, ¿no? Y su articulación es muy dificultosa. Entonces, esas alteraciones hacen que su discurso sea muchas veces difícil de comprender. Básicamente, la disartria infantil es causada por una afectación neurológica que surge bien desde el nacimiento, debido a problemas surgidos en el embarazo, durante o después del nacimiento también, o bien porque de repente durante la infancia tuvieron un traumatismo cranoencefálico o un accidente cerebrovascular, o como consecuencia también de una enfermedad neurológica, ¿no?
En función de la localización en el sistema nervioso central del niño, vamos a poder establecer algunos tipos de disartria. Por ejemplo, vamos a tener la disartria flácida, ¿no? Entre las características de este tipo de disartria nos podemos encontrar con las alteraciones de los movimientos voluntarios y automáticos, va a haber una atrofia de las fibras musculares, fatiga durante el ejercicio, va a haber una afectación de la lengua, en el movimiento de los párpados, disminución del reflejo, entonces va a haber una voz ronca con poca intensidad. Luego está la disartria espástica, que este tipo de disartria se basa en la debilidad de un lado del cuerpo, ¿no? Reflejos que no corresponden a la edad del niño, problemas de articulación, de emisión de frases cortas, una voz ronca o una lentitud en el habla, ¿no? Luego va a estar la disartria atáxica. La parte que se encuentra alterada en este tipo de disartria aquí es el cerebelo, que es el responsable de la fuerza, de la velocidad, de la duración, de la dirección de los movimientos. Entonces, varias características de esta disartria se ven reflejadas en los músculos afectados, ¿no? En su dirección, en la duración de la intensidad de los movimientos, que son muchas veces lentos e inapropiados en lo relativo a la fuerza. Van a haber alteraciones en los movimientos oculares, van a haber problemas articulatorios. Luego está la disartria hipocinética, que esta disartria se identifica por movimientos lentos, limitados, rígidos, movimientos repetidos en el habla, una voz débil y una articulación defectuosa, ¿no? Luego está la disartria hipercinética, que destaca y lo vamos a poder identificar por movimientos involuntarios e irregulares, lentos o rápidos, de uno o varios músculos, en especial de los brazos, y un índice de masa corporal baja, ¿no? Entonces va a haber temblor en la voz, con una voz entrecortada, va a haber distonía, que son movimientos involuntarios anormales, ¿no? Como ya lo dije, relativamente lentos, sostenidos, ¿ya? Y luego la disartria mixta, que son las formas más complejas de disartria, donde el problema en el habla es el resultado de la combinación de varios tipos de disartria, ¿no? Ahora, los profesionales acá tienen un papel clave en el diagnóstico y tratamiento de este problema del habla, porque no hay un solo síntoma o prueba que pueda usarse para diagnosticar la disartria. Ya, la persona que realiza el diagnóstico generalmente busca la presencia de varios síntomas, incluyendo los que yo he mencionado hace un momento. Entonces, en los exámenes formales, para poder hacer la detección, el patólogo del habla y del lenguaje puede pedir de que el paciente haga tareas en las que tiene que hablar, como repetir una palabra en particular varias veces o repetir una lista de palabras cada vez más largas. Por ejemplo, cariño, cariñoso, cariñosamente. Entonces, el patólogo del habla y del lenguaje también puede examinar la capacidad del paciente para conversar, leer, escribir, hacer movimientos en los que no tiene que hablar. Y para diagnosticar esto es muy importante que los padres y los profesionales podamos observar el habla del niño a lo largo de un periodo del tiempo. Bien. Cuando alguna persona sufre de alguna lesión cerebral, ya que sea provocada por una, no sé, parálisis completa o alguna tumoración u otra enfermedad neurodegenerativa, provocando muchas veces alteraciones en los órganos del habla, perdiendo fuerza, tonicidad muscular, también provoca problemas en la respiración, ¿no? En la fonación, en la articulación, ¿no? También en la masticación, en la deglución, provocando entonces una pérdida en la incomprensibilidad del habla. Entonces nos damos cuenta de que estamos hablando de una disartria. Y vamos a continuar viendo cómo puede ser el tratamiento para los pacientes con disartria. Si en el caso de que el paciente tenga una hipotonía, o sea, una disminución del tono muscular, o mejor dicho, una flacidez, necesitamos trabajar con técnicas de frío, masajes con fricción, con fuerza. Vamos a utilizar una cremita adecuada y lo vamos a frotar con la yema de los dedos. Ya vamos a realizar 5 movimientos, ya dentro hacia afuera.
en la frente, ¿no? Colocándole fuerza. De igual manera, debajo de los ojos, en las mejillas, en la mandíbula. 5 movimientos cada uno. Y también vamos a utilizar un recurso vibratorio para poder lograr una mejor tonificación. Entonces empezamos por las mejillas, ¿ya? Con ese objeto, ¿ya? Empezamos por las mejillas, empezamos haciendo que pueda vibrar de igual manera alrededor, pues, de los labios, también de la lengua. Y asimismo tenemos que trabajar con materiales de textura para que el paciente vaya trabajando también el área sensorial. Recuerden siempre, los masajes que va a necesitar nuestro paciente con disartria, que presente en este caso hipotonía, asimismo tenemos que trabajar las praxias a lo que llamamos la gimnasia bucal. Ya, entonces, si el paciente tiene hipotonía, trabajamos con frío. Ya, ahora. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen hipertonía? O sea, es lo contrario, que tienen una rigidez en el rostro. Tenemos que utilizar mucha técnica con calor, bastante, bastante. Ya frotamos nuestras manos y le damos calor para que el paciente logre una relajación en sus músculos faciales. Vamos a hacer masajes sin fricción ni fuerza. De la misma manera, de adentro hacia afuera, muy suave, suave, y ya luego hacemos estas pequeñas pulsadas con nuestros dedos, ¿ya? Vamos trabajando los ejercicios también de gimnasia facial. Por ejemplo, podemos decirle sonríe o ponte triste o podremos estar enojados o en ambos casos podríamos realizar estas actividades, ¿no? Podríamos hacer vibración de los labios. Si el paciente no puede, siempre le vamos a ayudar. Inflar las mejillas. Aquí el terapeuta siempre tiene que coger las mejillas para poder comprobar si la presión está siendo de la misma cantidad en ambos lados. Luego las praxias de gimnasia bucolingual van a ser las siguientes que vamos a utilizar con un bajalengua u otro recurso que ustedes puedan tener a la mano. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Le vamos a mostrar el bajalengua al paciente. Y cuando nosotros movamos el bajalengua hacia arriba, el pacientito va a tener que mover la lengua, sacar la lengua y moverla hacia arriba. Lo mismo si el bajalengua va hacia abajo, o si va a la izquierda, o si va a la derecha. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer ello. También, de la misma manera, vamos a trabajar abriendo la boquita, cerrando la boquita, ¿ya? Moviendo la mandíbula, tenemos que darle trabajo al paciente. Les vuelvo a mencionar y a recalcar que en el caso de pacientes hipotónicos necesitamos fuerza. Y en el caso de los pacientes hipertónicos necesitamos una menor cantidad de fricción. Ahora, continuamos. También tenemos que trabajar las técnicas de relajación en el paciente. Una vez que se ha trabajado toda la zona orofacial, los órganos fonoarticulatorios, tenemos que trabajar la relajación. Siempre el paciente tiene que estar relajado y tranquilo al realizar su terapia. Otro punto muy importante que debemos de tener en cuenta, ya, es siempre trabajar la relajación. Siempre el paciente tiene que estar relajado y tranquilo al realizar su terapia. Otro punto muy importante que debemos de trabajar es la respiración, enseñarles a respirar a nuestros pacientes. Inhalamos. Exhalamos, inhalamos y exhalamos, ¿ok? Vamos a tener que hacer este tipo de actividad para que el paciente se sienta relajado y pueda controlar su respiración, que es muy importante. También debemos de reforzar la coordinación fonorrespiratoria. También podemos utilizar materiales de soplos que, hay muchísimas actividades, materiales de soplo que pueden encontrar en internet. Podemos utilizar velitas, burbujas, circuitos de soplo, plumas. Hay muchísimos materiales para que a nuestro paciente se le pueda ayudar a controlar la fuerza y que exista una coordinación adecuada en la respiración. Y es muy importante para que el paciente también mantenga el ritmo adecuado en el habla. ¿Ya? Ahora, una vez que ya hemos hecho el trabajo de las praxias, hemos preparado los órganos bucofonoarticulatorios, hemos trabajado la respiración, la relajación, el soplo, ahora tenemos que trabajar algunas pautas de articulación. También el paciente que tiene disartria tiene que tener preparada el área de la articulación. Pero ¿qué podemos hacer acá?
¿Qué actividades podemos hacer? Por ejemplo, podemos trabajar las vocales, que el paciente empiece a mencionar las vocales. Ojo, no olviden de que el paciente debe tener en claro que primero tiene que hacer sus ejercicios de respiración para que ayude a la pronunciación correcta de estas vocales. Por ejemplo, le digo, inhalo, exhalo. Muy bien, ahora vamos a empezar a pronunciar la vocal A. Y así sucesivamente de forma pausada, sin forzar al paciente. Lo mismo podemos hacer con los números, ¿no? Contar 1, 2, 3 y así sucesivamente conforme se va preparando el paciente, vamos aumentando los números y de igual manera podemos trabajar con las letras, con todo el abecedario, sobre todo con los fonemas que el paciente va perdiendo, porque como ya lo había mencionado, el paciente que tiene disartria va perdiendo algunos fonemas, entonces tenemos que ayudarlo. Ya, cabe mencionar también, por ejemplo, cómo suena el fonema K, la D, la L, la M, la N y así sucesivamente todos los fonemas para ayudar a nuestro paciente. Ya después que pasamos de trabajar el tema de las vocales, del conteo, del abecedario, de los fonemas, tenemos que trabajar el área de las sílabas. Juntamos una consonante con las vocales y vamos trabajando la pronunciación, siempre controlando la intensidad, controlando el tono para que el paciente no se esfuerce y no se dañe también. Por ejemplo, juntar la L con la L con la E. Y lo más importante es siempre estar incentivando y motivando a nuestro paciente. Luego del trabajo con las sílabas, también tenemos que trabajar con las palabras, el correcto pronunciamiento de las palabras, palabra por palabra. Al igual que hemos hecho sílaba por sílaba, ahora tenemos que trabajar palabra por palabra. Por ejemplo, en este caso, palabras con la M, como ahí estamos viendo en la imagen, mamá, mimo, momia, memo. Entonces, de acuerdo al fonema. Luego tenemos que realizar lecturas cortas, no largas ni que estresen al paciente, sino lecturas cortas donde el paciente vaya logrando la seguridad también. Ahora, vamos con la disglosia. Aquí la disglosia es un trastorno de origen no neurológico y está causado por lesiones físicas o malformaciones de los órganos articulatorios periféricos. Los trastornos articulatorios que pueden aparecer en una disglosia son debido a alteraciones orgánicas. Su origen puede ser congénito, generalmente por malformaciones craneofaciales. También puede ser adquirido cuando se debe a trastornos o lesiones orofaciales, intervenciones quirúrgicas, un trastorno de crecimiento o parálisis en algunos órganos responsables del habla. Las distintas causas que están asociadas a este tipo de enfermedad son variadas y están ubicadas en los distintos órganos que trabajan en el habla, ¿no? Como ya lo dije, se puede ver a malformaciones congénitas, trastornos de crecimiento, problemas psicológicos también, ¿ya? Ahora, teniendo en cuenta el órgano periférico del habla en el que se produce la malformación, vamos a encontrar diferentes tipos de diglosias. Primero vamos a encontrar las diglosias labiales, debido a la alteración en la forma, la movilidad, la fuerza o la consistencia de los labios, se produce un trastorno en la articulación de los diferentes fonemas. En este caso puede ser por un labio o paladar hendido, frenillo labial, una fisura en el labio inferior, una parálisis facial también, o de repente heridas labiales. Vamos a encontrar también diglosias mandibulares. El origen de este tipo de trastorno en la articulación de los fonemas puede ser congénito, de desarrollo o quirúrgico también, ¿no? Y es debido a la alteración en la forma de los maxilares. Aquí puede haber alteración de uno o dos maxilares, ¿no? Luego están las diglosias dentales. La alteración en la forma o posición de las piezas dentarias hace que se genere este tipo de disglosia, ¿no? Entonces, es producida como consecuencia de una cierta alteración en la forma o en la posición de los dientes o de las piezas dentarias, y es por eso que se produce este trastorno de la articulación del habla.
Luego están las diglosias linguales, ¿no? Que es la alteración como consecuencia de un trastorno orgánico de la lengua. Aquí la lengua es un órgano activo de la articulación de los fonemas, ¿no? Con una extraordinaria sincronización de sus movimientos durante el habla. Por eso, un trastorno orgánico de la lengua puede afectar a la rapidez, a la exactitud, a la sincronización de los movimientos de la lengua, ¿no? Entonces, ya como consecuencia, vamos a encontrar una diglosia lingual. Y ya por último, las diglosias palatales, ¿no? Que más que todo ya son por malformaciones orgánicas del paladar, ¿no? Entonces, es por ello que se genera este tipo de disglosia. Los principales criterios que se utilizan para poder diagnosticar la disglosia en un niño o en una niña son que se presenten en ellos problemas como defecto en articular fonemas debido a la malformación orgánica. También el diagnóstico se puede reflejar en el estudio del niño o de la niña si existen en ellos problemas de tipo cognitivo, es decir, ya estamos hablando de un probable fracaso escolar. Entonces, también puede presentarse en estos niños cierto rechazo a la hora de hablar tanto con la familia como en público. Y esto es debido a la falta de fluidez verbal, debido a que suelen ser niños que normalmente se someten a frecuentes operaciones quirúrgicas y están periodos de tiempo hospitalizados, ¿no? Y también se hacen notar rasgos comunes en niños que presentan esta patología de tipo tanto físico y orgánico, como puede ser la alteración de uno o de varios componentes de emisión que constituyen labios, mandíbulas, las fosas nasales, los dientes, la estructura respiratoria incorrecta, dificultades articulatorias o dificultad en la deglución. Em, el programa de tratamiento para una disglosia deberá estar centrado y orientado hacia las necesidades de cada niño en concreto y a los resultados obtenidos de la evaluación inicial, con el planteamiento de unos objetivos cuya finalidad será regular y poder normalizar en la medida de lo posible estas alteraciones anatomofuncionales del sistema orofacial, ¿no? Aquí vamos a intervenir sobre las alteraciones anatómicas de los órganos del sistema orofacial, como son las aletas nasales, los labios, la lengua, el velo del paladar, etcétera. Luego vamos a ver las funciones. La respiración, la succión, cómo es la masticación, la deglución, la articulación también, ¿ya? Y por último, la eliminación de estas dificultades que nosotros vamos encontrando. Entonces, nos vamos a fijar en los contenidos, cómo es el modo respiratorio del niño, cómo está haciendo su coordinación fonorrespiratoria y cómo es el tipo de respiración. Acá vamos a trabajar actividades de soplo, ¿ya? Como hacer burbujas, inflar globos, apagar las llamas de las velitas, tocar instrumentos de viento, inflar las mejillas, etc. Lo otro es la reeducación muscular orofacial, que también se le dice terapia miofuncional. Acá lo que queremos lograr es la funcionalidad lo más normal posible de los elementos del aparato bucofonatorio, actuando en lo que se refiere al tono, la sensibilidad y la movilidad. Acá vamos a trabajar con el tono muscular, la movilidad, la sensibilidad también, ¿ya? Luego está la reeducación muscular labial. Aquí lo que queremos es aumentar el tono muscular de los labios, mejorar la elasticidad, la fuerza, la destreza y la coordinación motriz de los labios. ¿Qué actividades vamos a hacer? Una gimnasia labial pasiva, ¿no? Es decir, masajes en toda la superficie del labio y en la zona de la cicatriz en caso existiera para poder desarrollar y mejorar la sensibilidad, ¿no? Un masaje digital de rotación sobre la cicatriz con algún aparato, ¿ya? Que pueda generar esta rotación, el masaje a lo largo del labio para darle elasticidad, masaje alrededor de los labios también, siguiendo su contorno para reducir la rigidez, algunos pellizcos en los labios, estimulación por medio del vibrador y el tapping, ¿no? Que son dar golpecitos muy rápidos con los dedos ya en los labios y también en las mejillas, ¿no? El masaje del labio superior en dirección vertical y horizontal, ¿no? Y luego la gimnasia labial activa. Que vamos a utilizar aquí en las praxias labiales. Avanzar, retroceder,
hacia arriba, hacia abajo, besar, silbar, vibrar, ¿no? Coger objetos entre los labios como cañitas, lápices, galletas, ¿no? Y ver también el tema de la succión. Poder hacer también la reeducación muscular lingual. Acá lo que queremos hacer es aumentar el tono muscular de la lengua, lograr una mayor agilidad, coordinación y precisión en los movimientos linguales. Aquí vamos a hacer actividades en las cuales vamos a trabajar praxias linguales. Vamos a mover la lengua de dentro hacia afuera, arriba hacia abajo, de manera circular, doblar la lengua, estirar la lengua, lamer, presionar. ¿Ya? Luego la reeducación de los músculos buccinadores. Aquí lo que queremos es mejorar la movilidad de los músculos buccinadores. Vamos a hacerlo a través de algunos ejercicios, como abrir y cerrar la boca y enseñar los incisivos, ¿no? Superiores e inferiores. Y luego está la reeducación mandibular. Acá queremos mejorar la movilidad mandibular, ¿no? Vamos a hacer el movimiento de masticación exagerado, el movimiento de la mandíbula de derecha a izquierda, delante y atrás. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar para la intervención de la disglosia. Luego, tenemos la disfemia, o también conocida como tartamudez, que es un trastorno del habla que se caracteriza por las interrupciones de la fluidez del habla, porque hay bloqueos, porque hay espasmos, ¿no? Que acompañan normalmente la tensión muscular en la cara, el cuello, hay miedo, hay estrés. Entonces, estas disfluencias o bloqueos son la expresión visible de la interacción de determinados factores orgánicos y, bueno, psicológicos también, y también sociales. Ahora, dentro de los tipos de la tartamudez o de la disfemia vamos a encontrar la neurogénica, que es producida por alguna lesión cerebral. También se conoce como tartamudez adquirida y el tartamudeo puede ocurrir en cualquier parte de la palabra, ¿no? Luego viene la psicógena, que es la menos común, que es producido por algún trauma severo. Y luego viene la del desarrollo, ¿no? Que es el tipo de tartamudez más común y ocurre cuando el niño está aprendiendo el lenguaje, que normalmente sucede entre los 2 a 5 años. Ahora, existen tres tipos de disfemia que pueden darse en función al tipo de disfluencia que se presente en el niño. Por ejemplo, va a estar la disfemia tónica, que es caracterizada por las múltiples interrupciones ocasionadas por espasmos, ¿no? Durante las interrupciones, el niño muestra rigidez y tensión facial y es la que presenta peor diagnóstico. Luego viene la disfemia clónica, que es caracterizada por las repeticiones de las sílabas y palabras enteras, más frecuentes en consonantes que en vocales, ¿no? Y más todavía porque se dan mayoritariamente a principio que en medio de la palabra. Y luego viene la tónico-clónica o la mixta, que es el tipo más frecuente porque resulta difícil encontrar ya algo más sistémico o clónico, ¿no? Acá ya se combinan los dos tipos de disfemia que he mencionado. Eh, Dentro de las causas vamos a encontrar las genéticas, por ejemplo, en gemelos monocigóticos, que son los que se originan a partir de un único óvulo y un espermatozoide. Si uno de los dos hermanos padece disfemia, el otro tiene un 77% de probabilidades de desarrollarlo. Entonces, pero entre los disigóticos, que son individuos gestados a partir de dos óvulos y dos espermatozoides distintos, la probabilidad es del 32%. Entonces, de padres a hijos, las probabilidades se sitúan entre el 30 y el 40%. Otra causa es el sexo, que es más frecuente en hombres que en mujeres. Luego vienen las causas psicolingüísticas, que son los problemas de articulación que están derivados de un déficit en el pensamiento lingüoespecular, que es la asociación del significado y la palabra escrita, ¿no? Frente a un rápido procesamiento sensorial, que es la asociación de significado-imagen. Y ya luego viene las causas traumáticas, porque la disfemia también puede estar provocada por estados de tensión prolongados. Ahora, a través de la observación,
puedo hacer mi diagnóstico, porque voy a apreciar los ejercicios verbales y motores del paciente para llevar a cabo una exploración profunda. Entonces, en primer lugar, se trata de decirle al paciente que puede emplear un lenguaje expresivo espontáneo, es decir, que nos pueda contar algo, que pueda hablar con sus padres de un tema agradable delante de nosotros, cantar una canción breve o recitar una poesía, enumerar los días de la semana o meses del año, poder nombrar números, invertirlos o calcularlos mentalmente o repetir un problema, ¿no? Y ya en segundo lugar, debe de pronunciar un lenguaje expresivo dirigido. Esto se realiza a través de la expresión de imágenes o secuencias, ¿no? Denominar o expresar una secuencia temporal de 3 o 4 elementos. Y ya en tercer lugar, se debe evaluar el lenguaje repetido, el cual se valora mediante la lectura de sílabas, palabras, oraciones, textos, su comprensión lectora, la fonética y la fonológica también. Ahora, la disfemia no es un trastorno puramente logopédico, sino que también intervienen variables psicológicas, ya que es la ansiedad a la hora de hablar en público lo que provoca los bloqueos, las emisiones de sonidos repetitivos. Entonces, por lo tanto, debemos de trabajar variables psicológicas del tipo relajación, asertividad, habilidades sociales, comunicación, etcétera, ¿no? Y también variables logopédicas, sobre todo la coordinación sobre la fonación y la respiración. Entonces, cuando nos referimos a una intervención para la disfemia o la tartamudez, vamos a estar trabajando muchos factores. Entonces, va a ser un tratamiento multifactorial en el cual estaremos abarcando o trabajando los puntos de articulación que ocasionan el bloqueo de la palabra, de la sílaba o de la oración. Y vamos a estar trabajando también la relajación del aparato fonoarticulatorio. Vamos a trabajar las disritmias, vamos a estar trabajando la fluidez verbal, vamos a estar trabajando también el ánimo de la persona, es decir, sus emociones. Entonces, es muy importante que en forma paralela se trabaje con un tratamiento psicológico que ayude a valorar y también a trabajar y a vencer esas inhibiciones, las vergüenzas, los miedos que puedan llegar a tener el niño. Entonces vamos a estar trabajando también las gesticulaciones, la respiración, ¿no? Y entonces vamos a estar viendo pues esos ejercicios que son de mucha utilidad en el momento de aprender a respirar para obtener una mejor fluidez verbal. Lo primero que tenemos que hacer es disminuir la ansiedad. Por eso vamos a aplicar la técnica de relajación progresiva de Jacobson, que esta es una de las técnicas más fáciles de aprender. El procedimiento enseña a relajar los músculos a través de un proceso de 2 pasos. Primero se aplica deliberadamente la tensión a ciertos grupos de músculos y ya después se libera la tensión inducida y se dirige lo que es la tensión a notar cómo los músculos se relajan. Lo mejor de esta técnica de relajación es que una vez que te entrenas en ella, eres capaz de detectar la musculatura que tienes en tensión. Este tipo de relajación es muy efectiva en la tartamudez porque el niño que presenta dicho problema está rígido corporalmente. Se le nota rígido el cuello, las manos, la cara y muchas veces no se da cuenta de que esta rigidez está presente. En cambio, si entrenamos a la persona o al niño en la relajación progresiva de Jacobson, sí se va a dar cuenta de los grupos de musculatura que tienen tensión. En el caso de los niños, debemos emplear juguetes de animales para inducir a la atención y para inducir a la relajación. Por ejemplo, vamos a utilizar un oso de peluche y le vamos a decir al niño, mira, tú ahora eres un osito de peluche. No tienes fuerza, porque los ositos de peluche no tienen huesos. Por lo tanto, tus manitos se te van a caer. Estás totalmente relajado, que tus manitos se caigan. Los osos de peluche no tienen hueso. Entonces, ¿ves? No tienes fuerza, eres totalmente de peluche. Y esto es para inducir a la relajación. Cuando queremos que el niño tense los músculos, vamos a incorporar a otro animalito. Por ejemplo, le decimos, ahora eres un perrito. Ya, ahora estás en tensión. Pon todo tu cuerpo así duro, firme, firme, firme. Eres un perrito a punto de ladrar.
Entonces, y así vamos induciendo al niño en tensión y relajación para que él se vaya fijando en el grupo de músculos que tienen tensión. Es decir, será más consciente de su tensión corporal. Otra técnica efectiva para disminuir la ansiedad es entrenar al paciente en la respiración diafragmática o también la llamada respiración natural completa. Este tipo de respiración activa la respuesta parasimpática, es decir, la capacidad que tenemos para relajarnos. En el caso de los niños es necesario tener globos, es decir, entrenarlos con globos, con pitos u otros materiales para que ellos se sientan mejor, ¿no? Para que para ellos sea mucho más divertido. Entonces, en el momento de tener que respirar, no vamos a llenar los pulmones con la parte de nuestro cuerpo, sino con la parte diafragmática. Entonces se hace la respiración. Muy bien. No lo vamos a hacer de manera brusca, sino de manera suave, paso a paso. Entonces es importante entrenar al paciente en asertividad. La asertividad es la manera de decir nuestras opiniones, nuestros derechos, ya, ideas, ¿no? De tal manera que no se agreda a la otra persona. Y para poder trabajar la asertividad es importante el roleplay y la dramatización, que son los ejercicios más efectivos y también son importantes los ejercicios en técnicas de comunicación no verbal o gestual, en técnicas de observación, de escucha, en cómo iniciar, mantener o finalizar una conversación en habilidades sociales. Luego vamos a pasar ahora a ver los ejercicios de fonación. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, ejercicios de soplo. Un ejercicio importante es el del habla al soplo. Después de varias respiraciones profundas, le decimos al niño que cuando suelte el aire emita las siguientes palabras. Entonces, empezamos primero con palabras, con palabras en monosílabas. Por ejemplo, sol, mar. Después con palabras de sílabas. Mesa, silla, vaso. Y así vamos incorporando sílabas a las palabras. O sea, con este ejercicio, la emisión verbal tiene lugar después de haber inspirado el aire. Otro ejercicio sería el del habla silábica, que se trata de darle al niño o al paciente un listado de palabras y articular dichas palabras, enfatizando cada una de las sílabas. Por ejemplo, mesa, pelo, tenedor. ¿Ya? De esa manera le vamos a pedir que lo haga. Otro ejercicio sería emplear el habla gesticulada, que consiste en asumir ciertas pautas de gestualización como acompañamiento del habla. Lo que hacen estos gestos es distraer la atención del hablante, sirviendo como muletillas gestuales que van a sustituir los vicios faciales o corporales. Otro ejercicio es la lectura en voz alta y la vamos a hacer de la siguiente manera. Le decimos que tiene que leer un párrafo de manera muy lenta, mucho más lenta de lo que él lo quiera leer. Es decir, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, era hace una vez. Así de lento. A medida que vaya controlando la fonación y los ejercicios de relajación, vamos aumentando progresivamente la velocidad lectora. Entonces, vamos a también abordar los ejercicios de fluidez verbal. Ejercicios de fluidez verbal hay muchos. Hay para tratar los ejercicios de fluidez verbal, es necesario tener dos reglas fundamentales. Primero, se le tiene que decir al niño que tiene que hablar de manera lenta. Y en segundo lugar, que tiene que utilizar frases cortas. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿qué has hecho este fin de semana? Pues tendrá que respondernos atendiendo esas dos normas. Por ejemplo, ¿no? Él puede respondernos, este fin de semana me levanté, fui a la cocina, me preparé un sándwich, jugué con mis amigos y vi la tele. Así, frases cortas, pero lo va a reproducir mucho más lento. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos hacer la intervención en disfemia. Pero también es muy importante poder tener test psicológicos. El día jueves, que fue nuestra primera clase, vimos algunos tests y el día de hoy vamos a mencionar otros tests que son importantes para poder evaluar el lenguaje. Primero tenemos el ACL, que es la evaluación de la comprensión lectora, que este test está destinado a niños que se encuentran en la primaria.
de primero a sexto grado, con el objetivo de poder detectar el punto de partida en la evaluación inicial de la comprensión de su lectura del lenguaje. Entonces, aquí eso nos va a ayudar mucho a ver el tema de la comprensión lectora del niño, ¿no? Entonces, estas pruebas tienen diferentes textos con temas referidos a las áreas de primaria, centrándose en las dimensiones esenciales de la comprensión lectora, ¿ya? Como por ejemplo la comprensión literal. En la comprensión literal se le pide al niño que reconozca información que están explícitamente detalladas en el texto. Luego está la comprensión inferencial, por la que el niño debe de deducir, interpretar, hipotetizar o predecir. Luego está la comprensión reorganizativa, que es a través de las tareas de clasificación, ya de síntesis, de resumen. Y luego la comprensión crítica, ya en la que el niño hace un juicio evaluativo de acuerdo a sus experiencias con conocimientos y valores. Luego viene el test para el examen de la fascia. El test afasia o test para el examen de la afasia es una prueba de aplicación individual cuyo objetivo es el de evaluar las distintas modalidades de lenguaje en sujetos con problemas de afasia, para poder ver si hay una disartria, una diglosia, una dislalia, ¿ya? Y se va a comprender de cuatro partes, de la expresión oral, la comprensión oral, la lectura y la escritura. Luego viene el albión, que el test del albión nos permite aplicarlo de manera individual y colectiva, ¿ya? Para poder mucho ver cómo es el tema del vocabulario, la comprensión de texto, el tema de comunicación, ¿ya? Luego viene el análisis del retraso del habla con las iniciales A, R, A, ya como lo están viendo ahí, eh, que básicamente tiene como objetivo realizar la evaluación y el perfil fonético-lógico del habla infantil. Entonces, esto se puede aplicar a niños entre 3 y a 6 años. Entonces, eso es lo que nos va a permitir poder aplicarlo en ese rango de edad de 3 a 6 años. ¿Ya? Luego viene el test del análisis del retraso del lenguaje, como el ARREL, ya que aquí el objetivo de esta prueba es la evaluación del lenguaje del niño dentro de la etapa infantil, ya así como también poder ver su perfil psicolingüístico. Esto se puede aplicar en el lapso de 3 a 6 años de edad para poder descartar de que haya algún tipo de retraso del lenguaje. Luego viene la batería diagnóstica de la competencia básica para el aprendizaje de la lectura, que básicamente es una prueba que se administra de manera individual y el objetivo es evaluar la aptitud del niño y esto se aplica en el rango de edad de 4 a 6 años para ver cómo es el lenguaje ya, el aprendizaje, perdón, del lenguaje escrito. Entonces, esto nos permite ver varios. Tiene subtest, por ejemplo, tiene el subtest de la coordinación visoespacial, que está basada en la prueba de Bender, ¿ya? Según la adaptación de Hilda Santucci, que consta de 10 tarjetas, ya sabemos que cada tarjeta tiene un dibujo en cada una de ellas, ¿ya? Luego el otro subtest es el reconocimiento de diferenciales espaciales, ¿ya? Que nos permite ver cuáles son los errores que cometen los niños al momento de poder realizar el lenguaje. Luego viene el cierre visual, ya que nos permite ver en el niño, ¿no? Cuál es la dificultad exacta, ya al momento de que él pueda leer, si hay una alteración de sustitución u omisión. El cierre auditivo para ver cómo va la integración auditiva del niño. El cierre gramatical para ver más que todo cómo está la escritura. La corrección y abstracción lexical, ¿no? Para ver cómo el niño se va a desenvolver en el lenguaje oral. La conciencia silábica, ya donde vamos a ver cómo es que el niño puede transcribir de manera correcta las sílabas, ya. La conciencia grafofonética, donde el niño debe describir las palabras correspondientes a los dibujos que se le van mostrando. Tienen algunas tarjetitas, se le va mostrando y el niño tiene que escribir las palabras correspondientes, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Entonces, es la batería esta batería de diagnóstica ya nos permite ver mucho el tema de toda la evaluación completa en el niño, lo cual nos va a permitir mucho también aplicar un correcto diagnóstico. Luego tenemos otras pruebas más, como el test de aptitud verbal de Baires,
que es una prueba de aplicación individual y colectiva también que está destinada justamente a la evaluación de la comprensión verbal. Esto se puede aplicar a partir de los 16 años de edad. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrar adolescentes con ciertos problemas de lenguaje. ¿Ya? Luego tenemos el test del Batson, ¿ya? Que aquí lo podemos aplicar a los niños entre 4 a 7 años de edad, ¿ya? Y vamos a ver cómo va siendo el proceso del lenguaje. Vamos a evaluar acá la percepción auditiva, la percepción visual, las reglas morfológicas, las reglas sintácticas y todo ello. Luego viene la batería de denominación de objetos y acciones, que básicamente tiene como objetivo la evaluación de aspectos específicos de la denominación en pacientes afásicos, ¿ya? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a poder ver justamente a los pacientes que pueden estar presentando problemas de dislalias para pacientes con un posible diagnóstico de diglosia. Luego está la batería de Schwartz, ya que permite evaluar las habilidades básicas implicadas en la lectura, ¿ya? Luego está la batería del IDEPA, ya, que evalúa la capacidad para identificar la información importante de un texto, ver cómo es la retención de la información que el niño recibe. Luego está la batería palabra, que tiene el objetivo de la evaluación de la comprensión lectora, ya, que esto se aplica en niños de 12 a 14 años, ya, básicamente en adolescentes. Luego está la batería surco, ya que nos evalúa o nos permite evaluar la supervisión y la regulación de la comprensión lectora. Luego está la evaluación cognitiva de la lectura y la escritura, el BECOL, ya que nos permite mucho ver el tema de los procesos implicados en la lectura y en la escritura. Nos permite ver el nivel léxico, sintáctico, semántico, cómo es la parte oracional y textual, ¿ya? Y esos son los test que nosotros podemos ir aplicando. También está la batería de evaluación de la lectura, ya que tiene como objetivo la evaluación de los procesos implicados, obviamente, en la lectura. Y esto se aplica en niños entre 8 y 12 años de edad. Luego está la batería de exploración del lenguaje preescolar, ya que tiene un rango de aplicación que va ya desde los 2 años hasta los 4 años de edad. Y esta batería de evaluación para los niños de la etapa infantil les permite poder mucho ver cómo es la expresión o la producción espontánea del lenguaje, ¿ya? Luego está el test del Berco, que en este caso nos permite poder hacer la evaluación de las habilidades morfológicas, ya de ver cómo el niño está teniendo este desempeño a nivel morfológico y se aplica entre 4 a 7 años. Luego está la batería para la evaluación de los trastornos afásicos, ya que tiene como objetivo la evaluación de los procesos afectados en pacientes afásicos, ¿ya? Eh, Luego tenemos la batería de lenguaje objetivo y criterial, que es el BLOC, ya, que se aplica desde los 5 años hasta los 14 años. Y este test lo que hace es definir las áreas o componentes del lenguaje que pueden estar alterados para poder brindar un adecuado tratamiento y de esa manera poder ayudar al niño. Luego viene el test del BLOC SR, ya, en donde podemos aplicarlo a niños entre 5 y 14 años. Y también es una prueba completa porque me permite ver la parte de la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática también. Luego tengo el test de Baxon, ya en este caso se aplica a niños de 4 a 8 años y permite evaluar con rapidez los problemas del desarrollo del lenguaje que el niño puede estar presentando. Y ya luego tenemos el test de lenguaje de Baxon, que tiene como objetivo poder ver la evaluación de las habilidades psicolingüísticas de los niños. Bien, entonces estos son los test que nos ayudan a poder hacer una evaluación correcta y adecuada. Entonces, así estaríamos terminando de ver la información de nuestro taller del día de hoy, donde hemos podido ver las diglosias, las disartrias, disfemias, la disfonía. Entonces, vamos a dejar de compartir la pantallita
Vamos a dejar de compartir la pantalla para poder ver si quizás hay alguna duda o alguna pregunta antes de poder dar antes de dar por terminada, perdón, el tema y la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta, de repente alguna duda? A ver, acá en el caso de que la dislalia tenga origen de un problema orgánico, ¿cuál sería la forma de intervención? Ahí, como ustedes han podido ver, la intervención se puede hacer a través del soplo, a través de esa fricción que nosotros podríamos aplicar, ¿no? ¿Para qué? Para poder generar una mejor estimulación, ya poder generar una mejor estimulación en los niños y de esa manera poder ayudarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo lo que yo he mencionado con respecto al tratamiento, lo podemos aplicar y aplica para todo tipo de niños, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hacer, ¿no? Podemos aplicarlo de esta manera, ¿ya? Con los ejercicios de soplo, con las praxias, y de esa forma ayudarlos con los ejercicios y todo ello, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede hacer. ¿Qué test se podría aplicar a niños con autismo no verbales? Bueno, nosotros sabemos que de repente el autismo no verbal es cuando el niño, pues, no puede aprender a hablar. Entonces, hay mucho, ¿cómo se llama? En donde nosotros podemos aplicarlo a través de imágenes. Podemos utilizar imágenes y a través de las imágenes hacer la estimulación. Ahora, lo primero que podemos empezar a hacer son las praxias bucolinguales no verbales. ¿Ya? ¿De qué manera? Como ya lo había mencionado, las praxias bucolinguales no verbales podemos aplicarlos en estos niños, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer la estimulación correcta y de esa forma el niño pueda hacerlo mejor, ¿no? ¿De qué manera? Con los ejercicios en movimiento en lengua, en movimiento en los labios, y de esa manera los podríamos ayudar bastante. Norma Cota está levantando la mano. De Gracias, repente, estimada psicóloga. A ver, vamos a darle el pase a la participante Norma Cota. Por favor, adelante, puede activar su micrófono. Sí, quería saber ¿dónde podríamos encontrar los TECs? Yo tengo algunos de estos test. Lo que yo podría hacer es compartirlo, ¿no? Para que, bueno, pero ya no los compartiría ahorita por la hora, sino los estaría compartiendo mañana en el transcurso del día para que lo puedan subir a la plataforma. No tengo todos los test, pero sí les puedo compartir 2 o 3, así es que no habría problema por eso. Bien, ¿alguna pregunta adicional de repente antes de poder dar por terminada la sesión del día de hoy? De repente quizás ya todo está claro, no hay ninguna duda. Igual ya se ha compartido también un material, así como en la primera clase. El día de hoy también se está compartiendo otro material relacionado a lo que hemos visto el día de hoy. Y ya bueno, ahí ya como les han explicado, van a tener acceso a ese material los que puedan tener acceso a la plataforma. ¿Alguien más que tuviera alguna duda o alguna pregunta tal vez? Bueno, parece que no la hay. Al parecer todo ha sido pues comprendido. Entonces yo les agradezco nuevamente a todos los que nos han estado acompañando el día jueves y el día de hoy. Agradecerles por haber compartido estos 2 días con nosotros en este curso de terapia del habla y del lenguaje. Esperar también que los materiales compartidos les sea de mucha ayuda. Y bueno, ya que no hay alguna pregunta adicional, con mi persona sería hasta otra oportunidad. Muchas gracias.